creo que no puedes ver ahora el auditorio, verás a los 3 alumnos que van a representar cada nivel de gobierno, pero que sepas que ellos están aquí ya escuchándote y esperando que te incorpores ya, ¿no? Que empecemos la clase. Muy bien, pues como... Qué bien. Bueno, pues así como para empezar rápido, pero no sin antes presentaros al doctor Gasden, que tenemos la suerte que hoy nos acompañe, ¿no? Él es doctor en Sociología y Política de la Universidad de Essex, de Reino Unido, y ha sido consultor de la Oficina Presidencial de México en varias ocasiones. Estuvo con el presidente Peña Nieto, codirigió un grupo de 8 personas de expertos que desarrollaron la visión mexicana para un futuro mejor y a través del Banco Interamericano de Desarrollo, y esto se entregó al presidente Peña Nieto. Con el presidente Felipe Calderón, pues desarrolló y coordinó un programa nacional también de una gran visión para el futuro de México, 2030, y con el presidente Fox, Vicente Fox, dirigió el desarrollo del programa nacional Gran Visión para el Futuro 2030 y sobre todo elaboró el programa nacional por indicación del presidente Fox para el federalismo auténtico del 2002 a 2006. Sabéis que en esa etapa fue cuando México se descentralizó, ¿no? De 2001 a 2003 ocupó la presidencia y la vicepresidencia de la Red de Altas Autoridades de Descentralización de la Organización de Estados Americanos y diseñó el primer plan y fue el director general del Instituto Nacional del Federalismo y Desarrollo Municipal para los gobiernos en México, ¿no? Y además, pues durante 6 años fue la máxima autoridad en el desarrollo de gobiernos locales dentro del estado de Guanajuato. Y bueno, pues ahora mismo es consultor internacional, experto en gobiernos locales y políticas públicas, y es presidente de FIDEGOC, que es la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, que tiene 10 capítulos en 10 países en 3 continentes. Y también ha sido secretario técnico de FLACMA, que sabéis que es la Federación Latinoamericana de Unión Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales, y con más de 16.000 municipios que coordina FLACMA, ¿no? Y además, pues, como ya os he comentado, él ha desarrollado, dirigido y liderado, ¿no?, la primer estándar internacional, que es la ISO 18091, con la que estamos trabajando. Y ahora mismo, pues, la organización ISO también pues la ha solicitado que para antes de 2030 pudiera revisar otra vez la norma, mirando justo lo que nosotros estamos estudiando ahora, ¿no? Este gobierno desde lo local, cómo se hacen las relaciones con los gobiernos regionales y nacionales, ¿no? Bueno, podría seguir hablando, pero yo creo que es mejor que le puedan escuchar. Y entonces, pues ya con mucho gusto y agradeciendo mucho la presencia, Carlos, de hoy aquí, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Gloria. Con todo interés y gusto de estar con este notable equipo que es este grupo de posgrado que está estudiando las relaciones intergubernamentales y además ante la perspectiva de estudiar muy bien la tragedia de la Dana de hace un año en la zona de Valencia. El punto de las relaciones intergubernamentales se convierte en un tema muy importante que debe de ser revisado a fondo. Y lo digo a nivel internacional, que ha escrito, hay autores muy relevantes en este tema, pero me parece que todavía hay muchísimo por explorar. La relación intergubernamental tiene matices muy delicados que hoy no estamos viendo en las agendas internacionales. Y esto, por eso me felicito la invitación que la Universidad Carlos III me ha hecho, junto con la invitación que la doctora Gloria Hostos ha tenido a bien hacerme para participar con ustedes. Efectivamente, he trabajado con los 3 niveles de gobierno en México y más allá. He trabajado con la OEA,
algunas veces también con la Comisión Europea, y pues conozco el tema. Justamente el tema de relaciones intergubernamentales fue el tema de mi doctorado en Essex, en Inglaterra, hace algunos años, y, y tiene que ver con un enfoque que está plasmado en esta estándar internacional ISO 18091. Este estándar internacional tiene ya una historia de 20 años como estándar. O sea, primero como directriz internacional ISO, el IWA 4 2005, después 2009. En 2011 la ISO nos pidió que se elevara a nivel de estándar internacional y no nada más directriz. Y bueno, fue volver a hacer todo el tema. Ahí pude ya conocer a la doctora Gloria Austos y participar con ella activamente. Y donde España también ha sido un miembro muy destacado desde el principio. He tenido oportunidad de presentar esto a la Federación Española de Municipios y Provincias y trabajar con cerca de 12 municipios en España. O sea, conozco un poco la situación española. Y también de Valencia. En alguna ocasión tuve la oportunidad de presentar esto a cerca de 700 alcaldes en la comunidad autónoma de Valencia. Y en tres sedes, en aquel tiempo no teníamos lo que hoy tenemos de posibilidades de distancia, entonces estuve físicamente allá y me permitieron explorarlo en dos municipios de Valencia antes de iniciar ningún trabajo con ellos. Les pedí eso. Entonces tuve la oportunidad de estar en Tavernés de la Valdigna, un pequeño municipio de Valencia, y también en Játiva, otro municipio legendario de Valencia. O sea, conozco también Valencia y también conozco el Tribunal de las Aguas de Valencia, que es otra entidad que vale la pena que veamos. Y no sé si pudiste recibir el video, Gloria, pero si lo pudiéramos descargar en un momento más sería muy valioso. Bueno, el propósito de esta sesión es que durante estos minutos pueda hacer una muy breve explicación, muy breve, de lo que es la ISO 18091. La novedad con este estándar es que, y esto nos lo notificaron el año pasado, es que no solo está aprobada y no hay que hacerle nada en los próximos años hasta el 2029, porque 80% de todos los países usuarios no han pedido que se modifique nada. Además fue aceptada con 98% de votos positivos en su origen. Es una norma muy votada, muy bien votada y creo yo que suficientemente madura. Bueno, este estándar internacional nos notificaron ahora es norma nacional en 57 países. Eso significa el 43% de la población mundial y también la presencia de casi una tercera parte de todos los países registrados ante Naciones Unidas. ¿Hay algún problema de ruido? ¿No? Está bien, ok. En ese escenario, este estándar internacional refleja algunos elementos que son importantes de presentarles a ustedes. Es posible que la doctora Otto lo haya hecho anteriormente y voy a compartir mi presentación en este momento y luego pasaré a otras presentaciones que tiene la doctora Otto. Voy a compartir. Se está compartiendo bien, ¿verdad? Ya lo vemos. Ya lo ven. Perfecto. Bueno, nada más, así en un recorrido muy breve, muy sucinto. Esto tiene muchísimas cosas atrás, pero no nos vamos a detener en ellas. Tenemos aquí este es el elemento, el diagrama central de la ISO 18091.
podrán ustedes ver 4 cuadrantes. Este es un círculo o una serie de círculos que se dividen en 4, y que estos cuadrantes tienen un enunciado básico que están en recuadros negros. El 2, el 3 y el 4 es la Agenda 21 de las Naciones Unidas. Y esto es el enorme diferenciador que se aprobó por Naciones Unidas en 1992 en la Cumbre de la Tierra entre lo que es crecimiento y lo que es desarrollo. Esto fue en Río de Janeiro. El desarrollo implica 1, desarrollo económico sostenible; 2, desarrollo social incluyente; 3, desarrollo ambiental sustentable o sostenible. Estos 3 elementos conforman la Agenda 21 de las Naciones Unidas. Cuando nosotros lo intentamos usar en términos de cómo medir municipios para ver qué teníamos que hacer a nivel local, nos dimos cuenta que faltaba un elemento clave, y es el cuadrante 1, el desarrollo institucional para la gobernanza. Si no existe el 1, difícilmente va a haber el 2, el 3 y el 4. Con eso les digo todo. Esto tiene que ver con la gente, esto tiene que ver con la acción de la gente. Bien, en este esquema de conjunto integral, lo que tenemos aquí son 39 redes de política pública. Me atrevo a decir que hasta donde sabemos es el mapa más extenso de políticas públicas en el mundo. Bien, esto está en círculo. Significa que todos los temas son importantes. Pero además son círculos que tienen colores. Rojo es lo que nadie debería de tener. Amarillo es un poco más, pero no suficiente. El verde es el mínimo aceptable. Y el platino es las mejores prácticas. El paradigma en el mundo hoy en materia de gobiernos es mejores prácticas. Les puedo decir con 40 años de experiencia de trabajar con gobiernos que el modelo de mejores prácticas no sirve para mejorar gobierno. Y no sirve por una razón muy sencilla. Porque las mejores prácticas esconden peores prácticas. Las mejores prácticas hacen que nos focalicemos en un asunto, el que quieran ustedes. Pero entonces dejamos lo demás abajo de la alfombra, para que no lo vea la suegra, como diríamos en mi época. O sea, aquí lo importante no es tener las mejores prácticas. No hay ningún gobierno que tenga todas estas mejores prácticas. Tendrá algunas, pero no todas, nunca. ¿Por qué? Porque esto no existe en el mundo, como no existe cero defectos. El tema, bajo este paradigma, es trabajar sobre las prácticas mínimas aceptables, pero todas. Es decir, tener verde en todo, es tener el mínimo aceptable en materia de calidad en gobierno. Esto es el nivel de confiabilidad. Me dirán, oiga, pero como me lo dijeron en España hace años, es que aquí todos los gobiernos son confiables, ¿será? Depende de cómo lo veamos. Hoy está demostrado que los gobiernos no son realmente confiables. Y el punto no tiene que ver con que sean confiables en una cosa, sino que tienen que ser integralmente confiables. Es decir, que tengan el mínimo aceptable en todo. Y eso es otro enfoque muy diferente. Bueno, con esta introducción les puedo decir, aquí tenemos abajo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que se han incorporado a estos 39 indicadores de política pública en la versión 2019, que es la vigente. Y esto es lo que nos ha permitido entender las graves carencias que tiene la Agenda 2030 hoy y pensar en una post-Agenda 2030 que implique la integralidad. No nada más 3 objetivos de desarrollo sostenible, sino los 17 trabajados
bajo una perspectiva diferente a cómo se ha hecho. Y además, donde se involucre a los gobiernos locales. Recorro esto muy brevemente, tendremos oportunidad de hacer algunas preguntas al final. Aquí tenemos el primer cuadrante, que es uno de los que ustedes ya han trabajado. Por eso no me detengo más. Lo vamos a ver posteriormente. Aquí está el cuadrante número 2, que tiene que ver con desarrollo económico sostenible. Tenemos el cuadrante número 3, que tiene que ver con desarrollo social incluyente. Y tenemos el cuadrante número 4, que es desarrollo ambiental sostenible o sustentable. Todos estos trabajan en combinación. Es decir, yo puedo tomar, esto no significa que no se pueda ver, que no pueda haber prioridades. Mi prioridad puede ser la seguridad pública. Eso en México es un tema donde no hay gobierno que no tenga esto como prioridad. Sin embargo, la seguridad pública no nada más implica armamento, policías, entrenamiento, capacidad de estratégica. Implica también, por ejemplo, que la iluminación de las calles funcione bien, pero eso está en servicios públicos, otra área muy diferente. O que el tema de género, igualdad de género, sea incluida. Y vamos, los rojos en igualdad de género o en términos de servicios públicos afectan el rojo en materia de seguridad pública, por supuesto. Esto trabaja bajo transversalidad horizontal. Y así podríamos hablar de si la pobreza afecta a la seguridad o si la educación cívica y la cultura cívica afectan la seguridad. Por supuesto, yo jalo la prioridad y tengo que jalar cualquier cantidad de indicadores de otras estructuras para construir un modelo integral. Esto les da una idea de cómo esto trabaja dinámicamente. Pero déjenme mostrarles algo más, y que es materia, aquí tienen ustedes la transversalidad horizontal, los 17 objetivos trabajando bajo esa lógica. Pero déjenme mostrarles este otro diagrama, que es central en lo que vamos a tratar el día de hoy. Ustedes tienen los indicadores aquí a nivel de gobierno local, pero también lo tienen a nivel de los ciudadanos, que finalmente toda la estructura de gobierno está diseñada para procurar condiciones de desarrollo para los ciudadanos. La muerte de un ciudadano es suficiente tema para ver qué pasó en la proveeduría de servicios expresados en política pública que cruzan no nada más al gobierno local, sino al gobierno regional, en este caso el gobierno autonómico, pero también podríamos hablar de las diputaciones provinciales, o el gobierno nacional, el Estado español en este caso. Estos tres niveles de gobierno deben trabajar de manera integrada y tienen que tener como foco central al ciudadano. Este enfoque justamente es uno de los temas que hemos solicitado a la ISO revisar. El nombre del estándar hoy, del estándar internacional, es ISO 18091, calidad en el gobierno local. Ya se aprobó en la Asamblea Plenaria de octubre 17 del 2025 en Lima, del Comité 176 de la ISO, donde se hace la norma más cotizada de la ISO, que es la ISO 9001. Este estándar sobre calidad en el gobierno local regula la manera de aplicar la 9001 en el gobierno local. Y cambia muchísimo la manera como la 9001 se ha aplicado en términos de gobiernos en principio, pero también serviría para aplicarla de otra manera en otros contextos. Bien, en esta lógica se aprobó que puede haber un cambio de nombre y que ya no sea calidad en el gobierno local, sino calidad desde el gobierno local. Y desde el gobierno local implica analizar la cadena de valor agregado
que aportan los tres niveles de gobierno con relación a los ciudadanos. Entonces, lo que me es muy importante decirles es que detrás de estos 39 indicadores de política pública y sus subindicadores, que puede haber 300 o 400, lo que ustedes quieran, porque son modificables, es la adaptación de los indicadores fundamentales de política pública a un modelo donde se adapta a las circunstancias concretas de un gobierno, que podrán ser distintas en Londres o en Madrid que en un pueblo en Botsuana. Por supuesto que son diferentes, pero los principios son los mismos. Entonces, en esta aplicación, detrás de eso hay procesos, hay un sistema de gestión. Y algo que hemos encontrado es que en los objetivos de desarrollo sostenible, una de las graves carencias que hay es que no hay sistema de gestión. Son objetivos, pero no hay procesos atrás. Y cuando no trabajamos los procesos, algo falta, algo no se está cumpliendo. O no nos podemos explicar por qué sucede lo que sucede. Si nosotros, voy a poner un ejemplo muy malo en esto de la relación de procesos, y me regreso un poco aquí. Si nosotros analizamos los procesos que tendrían que ver, por ejemplo, en el tema que nos compete, en esta, como ejemplo de relación multinivel, es el tema del agua, la DANA, ¿sí? ¿Dónde está el gobierno nacional en términos de sus responsabilidades, en términos de rojo, amarillo, verde o platino? ¿Dónde está el gobierno autonómico en términos de rojo, amarillo, verde o platino? ¿Dónde está el gobierno local en materia de rojo, amarillo, verde o platino? Bueno, detrás de estos rojos, amarillos o verdes o platinos hay procesos. Es un sistema de gestión que está atrás. Si yo les dijera que en México el crimen organizado, él cuida sus procesos mejor que cualquier gobierno, casi se los puedo afirmar. ¿Por qué? ¿Por qué los cuida? Porque si no cuidan sus procesos, los matan, los agarran, pierden la mercancía, dejan de ser competitivos en términos de las luchas entre las distintas facciones del crimen. Y los gobiernos no entienden casi nada de procesos. Vamos, cuando se certifican en ISO 9001, y me pasó desgraciadamente con AENOR, certifican una parte y dejan de certificar otra. Por ponerlo en términos ridículos, certifican la oficialidad de partes y dicen que están certificados. Pero el problema es que hay detrás de todo esto. No quiero que me certifiquen en la manera de recibir documentos. Quiero que me certifiquen integralmente en todo lo que hago como tarea y desempeño de gobierno. Bien, detrás de estos procesos se cumplen los principios, y sé que estoy hablando con sociólogos y con gente experta en derecho y en ciencia política. Detrás de los rojos no hay casualidades, hay vacíos con intencionalidad. La pregunta central en ciencia política es quién gana qué, cuándo y cómo. Si nosotros podemos responder a la pregunta de quién gana qué, cuándo y cómo, y por qué hay rojos y no verdes en una localidad o en un gobierno central, no vamos a entender el sistema. Bueno, si esto sucede a nivel de un gobierno, ahora expliquémoslo a nivel de la relación intergubernamental. Quiero decirles que entre este nivel de gobierno y este otro hay un sistema de gestión. Hay procesos que yo no he visto, no sé si ustedes hayan visto un mapa como este antes, pero este mapa es muy importante para entender que entre el nivel del Estado español y el gobierno autonómico, aquí hay un sistema de procesos que casi nadie revisa. Y luego entre el gobierno autonómico y los municipios hay un sistema de gestión con procesos.
Y luego que entre estos tres niveles de gobierno hay un sistema de gestión integrado que tiene que ver con los ciudadanos. Cuando esto no se cumple, lo que tenemos es un fenómeno que en términos clásicos podríamos definir como de ingobernabilidad institucional. Que está muy bien localizado en esta frase que tomo de Powell y Di Maio, y es la gobernanza, la no gobernanza institucional es gobiernos paralelos compitiendo entre sí ante una misma población en un mismo territorio. Lo repito, gobiernos paralelos, compitiendo entre sí ante una misma población en un mismo territorio. Este proceso, ¿sí? O este sistema de procesos, en términos positivos, lo podríamos enunciar de esta forma. La gobernanza es la construcción de una coherente arquitectura integral de gobiernos, política por política pública, de cara a los ciudadanos. Es decir, cuando estos tres niveles, o cuatro, o cinco niveles de gobierno permiten trabajar de manera integrada, fluida, sin obstáculos, y esto se refleja en la vida de los ciudadanos, nosotros estamos construyendo verdaderamente gobernabilidad. Ahora sí, quisiera ver si pudiéramos pasar a la presentación. Uy, él ha salido, pero le vamos a avisar que mientras está incluyéndose, tenemos aquí el vídeo. A ver. Perdón, me desconecté por error. Sí, Carlos, no te preocupes, estamos incluyendo ahora el vídeo. Antes de pasar por el vídeo, bueno, podemos pasar por el vídeo, pero quisiera ver también si nos pudiéramos en el PowerPoint que envié, irnos a la página 8, pero empecemos por el vídeo. Les vamos a mostrar, ya que está el vídeo disponible. No, podemos pasar por la página 8, sin problema. Bueno, empiecen entonces por la página 8 para explicar al final. Sí, pero para que lo vamos a compartir en la llamada. La razón de poder empezar por la página 8 es por poner algunos elementos de esto que he explicado en materia de gobernanza. Igual te digo, debería descargarlo y... Un momento. Vamos a descargar el PowerPoint. Perfecto. Bueno, continúen nada más para explicarlo. Sí, lo que pasa es que quería descargarlo y... viene alguien más. Ayuda. Sí. Muy bien, esto es... cooperativos. Muy bien. Ahora estoy compartiendo pero no sé si es el que queríamos compartir. ¿Dejar de presentar este? Sí, para que yo la que quería descargar. Perfecto. Ahora sí, pero pará, vamos a compartirlo. Bueno, voy a ir explicando un poco. ¿Ya está? Sí, ya está, ya la están viendo. Ahora vamos a la página 8. Perfecto. Magnífico. Bueno, esta es una... ¿Cuál es la página 8? ¿Es esta? Es que ahora esta. Vale. Esa, la anterior. La anterior. Todo esto es un trabajo conjunto, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias. Más Gracias. antes, un poco más. Más antes. No, entonces ya me... Esta, ¿Esta? no, la siguiente entonces. Pues. Aquí. Aquí. A ver. Supongo que es la 8. Ya no estoy claro. Pero bueno, aquí hay una definición de gobernabilidad. Y aquí lo que estamos tratando, y este es un documento que presenté hace algunos años en materia de federalismo, que en México es como se llama la relación intergubernamental. Otro día podríamos trabajar el tema de federalismo de otra forma, que es un tema apasionante. Algo que hace falta definir bien en España. Pero bueno, ese es otro tema. Bajo esta lógica, gobernabilidad, según el Banco Mundial, es el ejercicio del poder político para gestionar los asuntos de una nación. Vamos a la siguiente, por favor. Pero hay una pregunta que está detrás. ¿Realmente los gobiernos gobiernan? ¿Los gobiernos gobiernan? Esa es la pregunta. La siguiente, por favor. La gobernabilidad, en contraste con la gobernanza, es que la gobernabilidad está más centrada en el tema del control. Y eso es correcto, está bien, pero no es suficiente. La gobernanza está focalizada en la capacidad de lograr suficiente consenso en la adopción de políticas. Y esto tiene que ver pues con todo un enfoque en las relaciones intergubernamentales. La siguiente, por favor. Para construir esta relación intergubernamental es importante distinguir entre las diferentes nociones de gobernanza en una línea continua. Bueno, no les voy a leer lo que ya está ahí, se las dejo, ¿sí? Pero lo importante es cuando esto tiene que ver en relación a los intereses de la sociedad civil. Cuando esto está situado básicamente en términos del poder y su matriz. Y también cuando esto tiene que ver con el poder de la sociedad en la implementación de las políticas nacionales y locales. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, gobernabilidad y gobernanza son polos de un mismo continuo. Yo lo pondría en términos de un lápiz. Aquí tengo un lápiz. Ay, sí. Bueno, no sé si lo ven, pero en un lápiz yo tengo un carboncillo en el centro. Eso es gobernabilidad. Lo que rodea al lápiz es la gobernanza. En realidad son polos de lo mismo. Si yo le quito la gobernanza, lo que me queda, aunque parece ser que la gobernabilidad y el control son muy firmes, en realidad son muy débiles, porque pierden legitimidad y eficacia. Bueno, la gobernabilidad es de arriba hacia abajo. La gobernanza es de abajo hacia arriba. Y esta noción de abajo hacia arriba es lo que está inmerso en la ISO 18091. La siguiente, por favor. En este concepto, en términos democráticos, la gobernabilidad está focalizada en el cambio de los controles, en las elecciones. La gobernanza está focalizada en los resultados, en las demandas ante los ciudadanos, en la actuación del día a día en el desempeño de los gobiernos. Este tema de lo que ustedes han estado estudiando en términos de la DANA tiene que ver con gobernanza fundamentalmente, pero pasa también por el tema de gobernabilidad. La siguiente. Bueno, la gobernanza puede ser vista como un patrón de estructuras que emergen en el sistema sociopolítico como resultados comunes que interactúan
en la intervención y los esfuerzos de todos los actores. Vamos a la siguiente. No me quiero detener mucho en esto. Bueno, aquí hay... Rawls es un magnífico escritor en ese sentido, lo recomiendo ampliamente. En la buena gobernanza incorpora, entre otras cosas, un eficiente servicio público. Todo el tema de una administración responsable de los fondos públicos, una independiente auditoría pública, en fin, todos esos elementos que Rowe plantea aquí, pero no nada más. Vamos a ir más adelante. Quiero llegar a un diagrama. Por favor, pasa a la siguiente. Ya eso se los dejo para que luego lo estudien. Ahí. Aquí tenemos, en materia de relaciones intergubernamentales, cómo normalmente son coordinadas y vistas los modelos de la autoridad. Esto es cuando consideramos las relaciones entre gobiernos bajo patrones de autonomía y de independencia. El gobierno nacional por un lado y luego las provincias, en este caso los estados, con sus gobiernos locales, como si fueran entidades diferentes. Esto tiene muchísimo que ver con un modelo que tiene que ver con la confederación. No me voy a meter al tema del federalismo porque es mucho más amplio, pero la confederación, cuando hablamos de Estados Unidos de América o Estados Unidos mexicanos, estamos hablando como si el presidente o presidenta fuera el presidente de los estados. Eso es una noción del siglo XIX que no aplica. No, el presidente de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos mexicanos es el presidente de todos los ciudadanos, no nada más de los estados. Entonces, este modelo, que es un modelo muy anticuado, no nos funciona para entender la relación intergubernamental. ¿Podemos ver la siguiente? ¿Se desconectó? No. No la veo. ¿No la puedes ver? Ay, es que quería que te vieran a ti porque como estabas hablando y estábamos viendo un esquema. Perdón. No, nada más, porque si no yo no la veo. Vale. Estoy guiándome en lo que tú presentas. Perdón. ¿Aquí? No. En cualquier momento tengo que compartir mi salario. Mi salario con... A ver. A ver. Perdón, es que no la ve él entonces. ¿Por qué no se puede compartir la ventana? No sé por qué. Ahora. Como si hubiera desconectado algo. Ya está. Ahora. Perfecto, muy bien. Perfecto. A ver, este es otro modelo. Cuando vemos al Estado Nacional, aquí dice los gobiernos estatales, perdón, aquí estaríamos hablando en el caso español de las autonomías y los gobiernos locales. Aquí lo que tenemos es un patrón de jerarquía, ¿sí? De dependencia de unos de otros. Tiene algunos elementos importantes. Esto es de Dick Wright y algunas adaptaciones de Adi Carrera que hizo posteriormente. Yo lo tengo en mi tesis de doctorado. Pero en fin, este es un patrón de autoridad inclusiva. Es jerárquico. La siguiente, por favor. Perdón, que ahora no me deja pasar. Sí, se lo quito. Perfecto. ¿Sí? Ahí va. Bueno, aquí es cuando tenemos una relación de interdependencia. Y aquí tenemos un modelo donde se sobreponen los distintos elementos de poder
en relación a lo que significa una relación intergubernamental. Esto tiene que ver con interdependencia, donde el patrón fundamental es la negociación. Vamos al siguiente, por favor. Este modelo pretende reflejar lo que normalmente ocurre entre gobiernos. Verán ustedes al gobierno nacional en el centro de estos círculos, y donde están los gobiernos regionales en la periferia, pero en la extrema periferia están los gobiernos locales. Y los ciudadanos, por otro lado. O sea, las flechas indican pues, que a lo mejor el gobierno nacional se focaliza con los ciudadanos, está orientado hacia allá, pero los gobiernos provinciales o regionales están orientados hacia otras cosas y los gobiernos locales hacia otras cosas. Esto lo que significa son redes de política fragmentadas. Este modelo, esta es una construcción propia que toma justamente los modelos de Lee Wright y de Rhodes y de Hirsch and Thompson. Bueno, estos esquemas, ahora donde el gobierno nacional es el centro, es un poco lo que vemos en Naciones Unidas, en el enfoque que tiene con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los que firman son los países, no firman los gobiernos locales, no están incluidos en este escenario. En la Agenda 2030 hoy no aparecen. Debían de estar, claro que debían de estar, son los actores principales. Sin embargo, este es el patrón. Cuando estamos trabajando con este patrón, lo importante es qué hace o no hace el gobierno nacional. Ahora pasemos al siguiente modelo. Aquí es cuando los ciudadanos están en el centro. Cuando este patrón hace que los ciudadanos sean el eje de todo el proceso de negociación. Y es justamente lo que estamos haciendo. A la siguiente, por favor. Este modelo es cuando los ciudadanos están en el centro y cuando las redes de política pública están integradas para servir a los ciudadanos. Fíjense bien, ya no es el gobierno nacional el que está en el centro, son los ciudadanos. Es un modelo de abajo hacia arriba, al revés, que no significa que no sea importante el modelo de arriba hacia abajo. Es importante, total, pero lo más importante es el bottom-up. Cuando eso se da, nosotros reorganizamos desde el territorio la relación intergubernamental. Y entonces consideramos al gobierno nacional como proveedor de muchas cosas, de política pública, incluso de constitucionalidad y legitimidad. Pero es un proveedor en la cadena de valor que empieza o que tiene que ver en términos de primer proveedor al gobierno nacional, segundo al gobierno autonómico y en tercero al gobierno local. Y en esto ven ustedes los tres colores de la ISO metidos en este modelo. Esto ya es muy antiguo, pero sirva para que ya con esto en mente pasemos ahora sí a la página 23, por favor. Ahí. Ustedes tienen un ejemplo maravilloso que se llama el Tribunal de las Aguas de Valencia. Este Tribunal de las Aguas de Valencia es un fenómeno que quisiera que escuchen en este video para hacer una reflexión final y pasar a los comentarios que podamos hacer con ustedes. No, ya se pasó el página. ¿Cómo se hace esto? Ay. Debería estar en el centro del vídeo. Debería estar ahí. Más. Habilitar edición. ¿Dónde dices? Habilitar edición. A ver, ¿le doy a control? No,
es que no está el vídeo. Bueno, mientras surge el video. Vale. Este Tribunal de las Aguas de Valencia fue creado por los árabes. Es muy poco para tener un vídeo. Carlos, Carlos, ¿lo puedes intentar poner tú en tu ordenador? Porque no se ha descargado. Igual ha sido por PES o no sé. Claro, no adjuntó el archivo en el PDF que compartió. Déjame ver, con gusto. Gracias. Voy a compartirlo entonces desde mi ordenador. Va. ¿Ya se ve? Sí, ahora... Perfecto. Voy a intentar pasarlo, a ver si tenemos suerte. Ya está. Falta el sonido, falta el sonido. Carlos, falta el sonido. Ahora ya está. Por ser un elemento fundamental para la vida, pero en ocasiones escaso, la regulación del uso del agua es tan antigua Perdón, yo ya lo paré sin querer. Como la humanidad. En la vertiente mediterránea española, los tribunales de regantes vienen garantizando su uso pacífico desde hace un milenio. Estos tribunales encarnan los principios de cooperación, respeto, acceso compartido y aprovechamiento sostenible del agua. En 2009, el Tribunal de las Aguas de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia fueron inscritos en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en representación de los tribunales de regantes del Mediterráneo español. El Tribunal de las Aguas de Valencia es la más antigua institución de justicia existente en España. Su origen se remonta a la época de Al-Ándalus, la España musulmana, previa a la conquista cristiana del siglo XIII. Posteriormente, los conquistadores cristianos mantuvieron los prodigiosos y extensos paisajes culturales andalusíes, articulados por las redes de acequias, y asumieron sus reglas de funcionamiento. En Valencia, el rey Jaume I garantizó que el reparto de aguas de las acequias continuara haciéndose según lo establecido en época musulmana. Junto con la base material, los nuevos pobladores heredaron y mantuvieron la dimensión inmaterial del regadío andalusí. Esta incluía el vocabulario, los principios y las instituciones, entre ellas las de la justicia y administración del agua. Este legado fue llevado siglos más tarde al continente americano por los colonos españoles, adoptándose como modelo de sistema de regadío y de organización social. El Tribunal de las Aguas está constituido por los síndicos representantes de las acequias que riegan el ámbito de su jurisdicción. Sus miembros son agricultores elegidos democráticamente por la comunidad de regantes a la que representan. Son personas reputadas por su honradez y su conocimiento de las costumbres propias. Una junta administradora elegida por la comunidad, al igual que el síndico presidente de la misma, vela por el cumplimiento estricto de las normas. Los miembros del Tribunal de las Aguas tienen jurisdicción para repartir el agua, establecer turnos de riego, gestionar la limpieza de los canales y el pago de cuotas para las reparaciones que puedan necesitarse. Este tribunal tiene una doble función, judicial y administrativa. El Tribunal de las Aguas asume las funciones jurisdiccionales y la Junta de los Síndicos la administrativa. El Tribunal de las Aguas
se reúne todos los jueves en la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia. Celebra sus juicios en audiencia pública de manera oral. El procedimiento es gratuito, sumarísimo y en valenciano. Las partes enfrentadas exponen sus argumentos. Si el tribunal lo estima necesario, se inspecciona el lugar de los hechos. Los jueces agricultores pronuncian su sentencia de forma inmediata. Las sentencias, inapelables ante la justicia ordinaria, son acatadas sobre todo por su imparcialidad y por la autoridad moral de quienes las dictan. El tribunal dispone de un alguacil para convocar a los demandados y garantizar el orden en la conducción de los juicios. Lleva el gancho, instrumento cotidiano de los guardias de la acequia, que se ha convertido en símbolo de autoridad. La ejecución de la sentencia corre de cuenta del síndico correspondiente. Además, el Tribunal de las Aguas de Valencia desempeña un importante papel como símbolo visible de la comunidad a la que pertenece. Así lo demuestran sus rituales y su fuerte presencia en la iconografía local. Consciente de su profundo significado cultural y medioambiental, el Tribunal de las Aguas de Valencia está comprometido con el mantenimiento futuro de su cultura y de su forma de vida, seña de identidad de todo un pueblo. Muy bien. Dejo de compartir. ¿Cómo dejo de compartir? Ya no sé. Órale. Ya no sé cómo dejar de compartir, pero bueno. Carlos, son las 7 menos 5. No sé si quieres... Ya. Bueno, con esto cierro. Para dar peña a preguntas, comentarios. Este Tribunal de las Aguas es un actor de los ciudadanos desde hace más de 1200 años, se calcula. Un ejemplo español de primer nivel, tomado por Elinor Ostrom en Governing the Commons, Premio Nobel 2009. La primera mujer que recibe un premio Nobel en economía. Y es todo un modelo de lo que implica, en términos de ciencia política, lo que les he narrado. Aquí estamos estudiando la relación intergubernamental. Yo le preguntaba a Gloria, ¿cuál ha sido el papel del tribunal en este escenario? Es muy posible que los síndicos normalmente han sido gente analfabeta durante años, no han escrito prácticamente nada. Pero eso ha sido garantizado por el Estado español desde el tiempo del rey Jaume. Y ningún gobierno se ha atrevido a tocarlo. Ningún gobierno del Estado español, vamos, ni los reyes católicos, ni los reyes borbones, ni Napoleón lo intentó y no pudo. Vamos, ni la República, ni Franco, y hoy están consagrados en la Constitución actual española. Tienen fueros especiales. Esto fue extraído por el rey Jaume cuando descubrió lo maravilloso que era mantener 18,000 hectáreas de naranjos irrigados por las aguas del río Turia. Y entonces descubrió que no nada más había que conservar el sistema de irrigación, o los naranjos, que también era una innovación, sino conservar una forma de organizar a la sociedad. Y por eso trajo de Bolonia los primeros juristas formados, estamos hablando de 1230, para que lo protegieran al tribunal, le dieran fueros especiales basados en el recién redescubierto derecho romano. Bolonia, 1230, y pudieran reformular
un esquema que permitiera que ni el rey pudiera intervenir, o que el rey protegiera contra él mismo el derecho del ciudadano. Esto es un modelo de abajo hacia arriba, claro. No sé si entiendan hoy los síndicos del tribunal y de la junta de síndicos el nivel. He estado con ellos y les he preguntado, ¿ustedes saben lo que hizo Elinor Ostrom con ustedes? No conocían a Elinor Ostrom. Les decía, este es un modelo mundial. Elinor Ostrom lo usó como modelo básico en el libro que le dio el Premio Nobel de Economía. Es un modelo de abajo hacia arriba. Esto nos permite entender cómo faltan elementos de proveeduría donde el Estado español garantice, junto con el gobierno autonómico y junto con las localidades, un modelo de gobernanza de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, que permita construir justamente las condiciones de gobernanza que requieren los ciudadanos en términos de bienestar. Bueno, con esto concluyo. Esto tiene que ver justamente en cómo revisar bajo indicadores los distintos niveles de gobierno y su interacción. Ahora sí, si tenemos preguntas, posible que hayan quedado muchas cosas en el aire. Cada una de estas tiene muchos contenidos detrás. Vamos, habría cualquier cantidad de citaciones que podríamos hacer. Pero sirva pues esto como para abrir un debate. Listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta para el doctor Garsden? Quien quiera hacer preguntas, tenemos un micro o directamente venís aquí. Micro. O si queréis, bueno, son las 7. Ahí tenemos el micro. Esto siempre pasa siempre la primera pregunta queda ahí un poco. Carlos, bueno, yo quería también que pudieras comentar, porque creo que es muy potente el tema de cómo explicas los rojos, ¿no? Que es lo que no nos podemos permitir porque va contra los derechos humanos. Creo que eso ahí, del espíritu de la norma, ¿no? Que no solo son 39 indicadores, es el espíritu que hay detrás del estándar. Sí, bueno, aquí sí es importante mencionar que normalmente en el paradigma de mejores prácticas, lo importante es la mejor práctica. Sin embargo, en este modelo de la ISO, lo más importante son los rojos. Los rojos es lo que no debería de existir en una sociedad. Y bueno, quiero mencionarlo porque es justamente cuando yo puedo identificar los rojos que yo puedo identificar los verdes. Sin eso no lo puedo hacer. E identificar mejores prácticas pues puede ser en términos tecnológicos. Esto lo he discutido en Smart City muchas veces, ahí en Barcelona. Las mejores prácticas, las ciudades inteligentes no son las que tienen mejor tecnología, es quienes entienden mejor el sufrimiento humano. Y los rojos tienen que ver con aquellas cosas que no pueden ser que ocurran. ¿Qué significa eso? Vamos, esto en la discusión que tuve yo en la aprobación de la ISO, de repente los japoneses habían votado en contra y tuve que ir a una reunión en San Petersburgo en 2013 o 12 a discutir con el jefe de la delegación japonesa en una asamblea qué entendía y por qué estaban votando en contra. Y ellos decían, es que como una norma de alcance genérico es dominada por una norma de alcance específico, como es esta de gobiernos locales, sobre la ISO 9001, que es de alcance genérico. Digo, habría muchísimo que explicar, pero y yo me acerqué a él, me llevé mis tarjetas, se las entregué como se le entrega a un japonés, y todo ese asunto, y me dio el espacio y pude discutir con él ya en calma. Entonces le decía, muestren usted algún elemento de qué es lo que significa calidad de gobierno en un tema de política pública. Y dijimos, agua.
¿Qué sería calidad de producto en agua? Calidad de producto es pues que el agua sea incolora, inodora e insípida. Yo decía, no nada más. No puede tener más de 7 partículas por 1.000.000 de materia orgánica contaminante. No puede tener una sola partícula de arsénico ni de mercurio, ¿verdad? Sí, es correcto. Muy bien. Eso es calidad de producto. ¿Qué es calidad de servicio? Y decía, bueno, no es examen, yo se lo explico. Calidad de servicio, pues es justamente que el agua llegue a todos. Por lo menos, en términos mínimos, al 95% de toda la población, esa calidad de producto. Pero ¿qué sería hoy en el tema de la rana? Pues que la calidad de servicio es que el agua llegue y no se rompan las fuentes primarias del agua y se inunde una ciudad, o que la canalización siga los instrumentos adecuados que técnicamente deberían de seguirse. Pero no nada más es eso, es todo el instructivo de procedimientos que tendrían que seguirse en términos de calidad de servicio. Eso es un poco lo que estamos discutiendo en esto que vamos a ver de rojos, amarillos y verdes. Pero le decía yo algo más. ¿Verdad que no se le puede morir nadie de sed en su municipio? Me dijo, claro que no. Estoy hablando de un japonés. Hoy les preguntaría a ustedes, ¿verdad que no se les podría haber muerto nadie por la DAN? Claro, nadie. Es más, no debía haber habido daño alguno. Si todo hubiera sido funcionando bien en términos de calidad de servicio. Pero le decía, ¿verdad que no se le puede morir nadie de sed? No, pues no. ¿Y cómo le llama usted a eso? Calidad de producto, calidad de servicio. Le dije, mire, no, vuelvo a decir, no es examen, se lo digo yo. Se llama calidad de política pública. Y la calidad de política pública está atrás de la calidad de servicio y de la calidad de producto. La calidad de política pública es ética atrás de los servicios y de los productos. Es los derechos de los ciudadanos. Entonces, rojo es aquello que no puede ser que ocurra en una localidad. Eso significa que no se me puede morir nadie de sed, pero tampoco nadie de hambre. No puede ser que una mujer dé a luz en la calle, o que una niña sea acosada al ir a la escuela caminando a los 8 años. ¿Verdad que no puede ser? ¿Verdad que no puede ser que un anciano no tenga pensión? ¿Verdad que no puede ser que la movilidad no le permita al anciano ir a cobrar su pensión? La movilidad pública. ¿Verdad que no pueden ser? ¿Cuántas cosas no pueden ser en una sociedad? Son los rojos de la ISO 18095. Cuando yo tengo claro los no pueden ser, yo puedo definir los mínimos aceptables de esos no pueden ser. ¿Sí? Eso me permite definir los verdes. Y en medio, porque no es una dualidad, como nos pretenden poner los modelos populistas, lo que tenemos, hay un amarillo en medio, que lo podemos definir, que es la gradualidad yendo hacia el verde. Pero eso entendiendo la interdependencia de todos, las políticas públicas. Porque para tener el agua necesito tener la consideración de género y necesito la consideración de seguridad y otras cosas. Entonces, los rojos se convierten en el centro de medida, al revés de lo que se hace con las mejores prácticas, en el centro de medida de lo que significa la calidad de los 3 niveles o 4 o 5 niveles de gobierno que nos permiten ver si alguien no está cumpliendo la tarea. Esta centralidad en los rojos tiene que ver, con todo respeto, con Alcohólicos Anónimos. Con todo respeto. Alcohólicos Anónimos es un gran inspirador en este estándar. Yo tengo que reconocer los rojos, identificarlos, llamarlos por su nombre, para hacer que eso se mueva. ¿Qué pasa con un alcohólico?
Un alcohólico lo primero que tiene que hacer, ¿quién cura a un alcohólico? Nadie. No hay aquella que dice, mamá, me voy a casar con él. No te cases, es un alcohólico. Pero, no, mamá, vas a ver que yo lo voy a cambiar. No es cierto, eso nunca ha pasado. El tema tiene que ver en que el único que puede curar a un alcohólico es él mismo. Y si ésta le dice durante años, es que eres un alcohólico, cambia, eso no lo va a cambiar. Un día le va a contestar y va a decir, ¿sabes qué? Yo no soy un alcohólico, soy un bebedor muy simpático de fin de semana. Con ese no hay manera de hacer nada, absolutamente nada. ¿Qué necesitamos en un gobierno? Pues reconocer sus rojos, como en el alcohólico. Y a lo mejor ese alcohólico va a reconocer sus rojos 30 años después, un día que aparezca a las 6 de la mañana tirado en la calle, todo mojado, y diga, ¿cómo llegué hasta aquí? Y la gente viéndolo. Y ojalá se encuentre una mano, que seguramente no va a ser de esa chica, y lo lleve a Alcohólicos Anónimos, y pueda entender lo que significa reconocer un rojo. Pero además hay que enseñarle, espérate, tú no eres alcohólico, no te define el rojo. Tú adquiriste una enfermedad que se llama alcoholismo a determinada edad. Y eso, lo que necesitas es controlarlo. Pero antes de la enfermedad estás tú, toda la dignidad de ser humano, de persona, de poseedor de derechos, de existencia con otros, que además necesita depurarse de todo esto, cáncer, toda esa enfermedad que te rodea. Pero es desde esa fuerza que brota detrás de los rojos lo que nos permite llegar a los verdes. Bueno, sirva una larga explicación, pero es un poco eso. Necesitamos identificar nuestros rojos para poder construir verdes de manera consistente, sólidos. Y cuando podemos reconocer nuestros rojos, nombrarlos, y poder decir cómo voy a pasar de los rojos a verdes, nosotros tenemos los elementos centrales de gobernanza. Y en términos de comunicación de la gobernanza. Bueno, hasta ahí, Gloria, gracias. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a analizar algunos indicadores, igual no nos da tiempo a los 9, pero pediría a los 3 alumnos que representan a cada nivel de gobierno que se incorporen. Vamos a poner y compartir el Excel que Alonso ha unificado para poderlo hacer más eficientemente. A ver, ¿me ayudáis con el compartir este? Y os subís aquí para... Adelante. Es importante que cada uno cuando hable al micrófono, ¿vale? Para que os oiga. Okay. Tenemos que compartir el Excel. Lo del Excel. Sí. ¿Tú eres local? No, yo soy autonómico. ¿Nos cambiamos? Sí, para que ya, okay. Así visualmente también local, autonómico y nacional. Vale. ¿Nacional? Sí. Bueno, has puesto en cada pestaña un... Está muy bien. En cada hoja de... Sí, no pasa nada. Y está puesto los 9 de seguido. Muy bien. Vale, entiendo que aquí lo que queréis ver es que se vea bien el Excel, ¿no? Sí. Vale. Mejor. Ahí lo tenéis. ¿Cómo se llama? Natalia, ¿y tu compañera? Vale. Bueno. ¿Perdón? Vale, bueno, pues vamos a empezar con Natalia, que... Pero yo soy el autonómico, ¿eh? Ya, no, pero este se llama Natalia también. Vale. Vamos a empezar con el ámbito local y vamos a empezar, que es un tema importante también, es el punto 1.2 de asociación y colaboración comprometida. Parece que en la DANA, si faltó algo, fue esa falta de coordinación, ¿no? Entonces vemos que en el 1.2
El verde significa que el gobierno local tiene estrategias de colaboración comprometida y de cooperación a nivel nacional, regional e internacional. Y estas estrategias son coherentes con esa planificación de gobierno local y esas relaciones políticas y actividades. No lo leo más porque ya lo conocéis. Entonces, ahí, Natalia, cuéntanos el porqué del color, si te quieres referir antes de pre-Dana y post-Dana, así brevemente, y vamos pasando después por cada nivel de gobierno, ¿vale? Perfecto. En nuestro análisis... ¿Puedes escuchar, Carlos? No. Acércate más al micro. Si no, el micro de mano mejor, sí. Ok. A ver. ¿Aló? Habla más alto. ¿Aló? ¿Me escuchas? Carlos, ¿puedes escuchar? Habla. ¿Aló? Ahora sí. Perfecto, ya. Sí. Bien. Bueno, comenzando con nuestro análisis pre-Dana, consideramos que se clasifica en color amarillo debido a que hay poca evidencia de colaboración con asociaciones locales y actores sociales, entendiendo lo que son vecinos y entidades municipales, y de estas dinámicas intermunicipales, pero no se ve claramente una estrategia formal y planificada de cooperación multinivel en cuanto a la parte regional, internacional, donde esté alineada explícitamente en una planificación municipal como un sistema holístico. Sin embargo, consideramos que en la post-Dana ha habido una mejora en este sentido de cooperación, pasa a ser intensa y estructurada debido a la situación. Hay una coordinación operativa entre varios actores, por ejemplo, incluido la unidad de militar de emergencia, colaboración activa con ONGs, voluntariados, y asimismo encontramos mecanismos institucionales de seguimiento, como han sido las comisiones y coordinación interadministrativa. Por ello, consideramos que se encaja con este requisito de estrategias de colaboración, de compromiso y cooperación a varios niveles, donde se ve visible y conectada con la agenda de recuperación. Bien. Ahora, Natalia también va a hablar del, que se llama también Natalia, pero vamos a hablar del ámbito de gobierno autonómico. Vale, pues en la pre-Dana hemos elegido el color amarillo, o bueno, más intermedio, ya que los mecanismos de coordinación no fueron plenamente eficaces para anticiparse con la rapidez necesaria a la emergencia que hubo. En el episodio de la Dana se puso de manifiesto las limitaciones en la colaboración y, sobre todo, en términos de fluidez entre competencias autonómicas y estatales. Sin embargo, en la post-Dana nosotros también hemos elegido el color verde, ya que tras la emergencia se han impulsado mecanismos adicionales de cooperación, como ha dicho mi compañera, como la Comisión Mixta Específica de Seguimiento de la Dana, en la que colaboran la Generalitat y el Gobierno de España. Además, la Generalitat reclamó una mayor implicación y recursos del Gobierno central para reforzar esta colaboración. Muy bien. A ver, en el ámbito de Gobierno nacional, ¿cómo es? Lubna. Hola. Hola. Bien. Sí, ¿Se me escucha? Sí, perdón. Okay. Ya. Adelante. Vale. Pues en el ámbito del Gobierno nacional, España sí que es verdad que participa en cooperación nacional y regional a través del Sistema Nacional de Protección Civil, pero no se trata de un plan plenamente estratégico ni integral, sino que está más pensado, esto antes de la Dana, ¿no? Como algo en respuesta a emergencias, y el Ministerio del Interior, aunque muestre relaciones de coordinación con otros niveles autonómicos y regionales, sí que es verdad que no hay evidencia de que haya una estrategia de colaboración permanente y estructurada. Y luego ya después de la Dana sí que es verdad que el Gobierno se coordinó con las comunidades autónomas, la UME, la Protección Civil y las entidades locales, pero esta coordinación era más una respuesta a la emergencia de la Dana y no algo que iba a ser más permanente, y que al final no era algo integral porque, como se vio después, hubo retrasos en la gestión y la coordinación de los fondos europeos, que deja en manifiesto que no se trata de una colaboración interadministrativa eficaz y estratégica.
Muy bien. Antes de pasar al otro indicador, como este es importante, también vamos a ver en el tema de mañana todo lo que es las colaboraciones entre gobiernos en España después de lo que ha sido el proceso de federalización. Pero no sé cómo lo ves tú, Carlos, con 200, casi 30 muertos, ¿no? Que tanto a nivel local como autonómico como gobierno de España haber puesto un amarillo, yo creo que ahí es un rojo importante que hay que ver, ¿no? Como, o sea, esa falta de coordinación, bueno, pues dio lugar a muertos, ¿no? Entonces no se puede decir que estamos en amarillo porque cumplamos la ley, porque exista algún procedimiento que no se incluye en la Constitución, pero se va haciendo, desde hace unos años, pero realmente pues no ha funcionado esa coordinación, ¿no? Digo, porque al final se hace desde el punto de vista no tanto jurídico y de que haya instrumentos de evidencia, sino real, ¿no? Al final ha habido ciudadanos muertos y no ha habido colaboración entre niveles de gobierno. Yo quisiera comentar, sí, es muy importante este indicador. Hay otros indicadores muy importantes, pero este está. ¿Será rojo? Esa es la pregunta, por lo menos en la predana. ¿Sí? A lo mejor si no hubiera habido la dana podríamos hacer un análisis y ponerlo en amarillo, pero cuando hay muertos, cuando hay 230 muertos, los rojos sirven para que duela. Tienen que doler los rojos. No puede ser que eso ocurra, y eso tiene que ver con la sensibilidad al sufrimiento del otro. Y es entender cómo es que logramos un rojo. Porque detrás de los rojos hay intereses, hay incomprensión y hay ignorancia. Y muchas veces hay deliberada actuación de no construir un escenario que permita el verde. En la postdana, es correcto que le pongan verde a algunos y amarillo al gobierno nacional, amarillos al autonómico y al gobierno local. Puede ser, si lo vemos en términos, a lo mejor de que se hayan hecho algunas cosas en materias competenciales. Sin embargo, aquí, y sirva otro tema que está detrás de esto, es que no nada más en la ISPO hay competencias, hay incumbencias. Y cuando analizamos desde las incumbencias, yo les digo que tendríamos que ser muchísimo más exigentes. ¿Eso qué significa? Lo comentaba antes con Gloria. Para mí, a nivel global, pero a nivel también de un país, el nombre del juego debe de ser así in the global table, un asiento en la mesa global. Los gobiernos locales no tienen asiento en las decisiones nacionales, tampoco en las regionales. Si no están presentes los actores de alguna manera y se pueden poner de acuerdo y negociar entre ellos, no nada más las competencias, sino las incumbencias. Es decir, yo no puedo, gobierno local, no observar lo que hace el gobierno nacional o el gobierno regional en mi territorio. Tengo que tener la capacidad de poderte decir, antes de que ocurra, que tu incumbencia está fallando. Y puede ser que no tenga la competencia para hacerlo, pero sí tengo el deber moral, la incumbencia de velar por mis ciudadanos y poderte decir plenamente si estás o no haciendo la tarea. Bueno, efectivamente, esto tendría que asegurarnos condiciones de confiabilidad. Y la pregunta es, ¿ocurrirá otra dana y volverá a suceder esto? Si el verde logrado me asegura ese nivel de confiabilidad, bien, entonces es verde. Pero si no me lo asegura, entonces no puede ser. Bueno, lo dejo nada. Gracias, Lore. Y gracias a las dos Natalias y también dos supernombres
¿Qué gobierno nacional en este? A ver, ahora, ¿cómo es? Sheila. Lubna. Ah, Lubna. Me lo acabo de inventar, Lubna. Bueno, seguimos con ellas mismas también, otra vez con Natalia, para ver el 1.3, que es también un indicador muy importante de profesionalización de los servidores públicos, en el mismo sentido de que, bueno, pues si esa falta de profesionalización significa muertos, pues hay que mirárselo bien, ¿no? A nivel local, clasificamos a nivel rojo debido a que antes de la DANA no se encuentra un funcionamiento normal, se podría decir, en cuanto a convocatorias, plazas, y no hay una evidencia clara del ayuntamiento de Requena que tuviera perfiles de puestos bien definidos, un diagnóstico de necesidades de formación, ni una política visible y sistemática para asegurar dicha continuidad y profesionalización del personal como sistema. Sin embargo, tras la DANA lo clasificamos a amarillo debido a que el ayuntamiento hubo una mejora en su organización para asegurar dicha continuidad, el uso de las bolsas de trabajo, cubrir vacantes, los planes de empleo para reforzar la capacidad administrativa y operativa, pero sin embargo no llega al verde porque no hay una evidencia sólida y pública de un paquete completo en lo que se podría denominar el diagnóstico formal de formación, perfiles plenamente regulados y una evidencia de cumplimiento generalizada. Muy bien. A ver, ámbito autonómico. Bueno, en el ámbito autonómico también señalamos la predana en el nivel rojo, ya que la alerta masiva se envió a las 8:11 de la tarde, cuando ya habían fallecido muchas o la mayoría de las víctimas, y la consejera de la Generalitat reconoció desconocer el sistema hasta la tarde, lo que refleja pues una falta de preparación y coordinación pues muy grande. En postdana, como ya nombré antes, se crearon estructuras como la Comisión Mixta de la DANA para coordinar medidas técnicas y aprendizaje institucional, pero es verdad que no podemos ponerlo en el nivel verde, ya que hubo tardanza en ayudas económicas a familiares de las víctimas, y esto pues evidencia aún carencias en la transparencia y en un cumplimiento riguroso de los protocolos. Muy bien. A nivel nacional, ¿Mira? Aquí estamos. Vale, a nivel nacional nosotros hemos puesto en predana y después de la DANA los dos amarillos. Antes de la DANA sí que encontramos que hay procesos de profesionalización históricos, pero con avances graduales y no siempre homogéneos entre administraciones. Sí que existen actividades de formación, pero no un sistema plenamente estructurado de diagnóstico de necesidades ni perfiles homogéneos en todas las administraciones, porque había bastante diferencia entre ellas. Había procedimientos y formación parcial, pero que no eran adecuados o que no estaban plenamente desarrollados. Luego ya después de la DANA los déficits fueron significativos en capacidades técnicas, en gestión de datos, en la profesionalización y en la agilidad administrativa, y todavía persistían los problemas estructurales que habíamos visto antes de la DANA con la lentitud administrativa y la falta de perfiles especializados, la escasa evaluación del desempleo, etc. Muy bien. Bueno, aquí el tema de la formación, pues la verdad sí resultó, Carlos, evidente que era la máxima responsable del CECOPI, decía que no sabía qué era eso de el alert. Entonces, bueno, pues eso, en ese nivel de gobierno era evidente que no se puede tener una responsable que no sepa ni siquiera los sistemas, pero igualmente a nivel nacional, pues se ve que no hay tampoco. Ahora sí se están haciendo, durante este año se han ido haciendo también simulacros de incendios y de catástrofes naturales a nivel nacional, pero hasta el momento pues no se había hecho mucho de eso, ¿no? Vamos a hacer ya el último indicador para que poder terminar y despedirnos, que es importante, que es el de la protección civil, que es el 9. Pero, a ver, es este, ¿no? Vale. Este sí es importante de ver y ya con eso terminamos. Evaluando el gobierno local de Requena, lo clasificamos en rojo debido a que en la predana hubo alto riesgo de inundaciones por el río Magro y su terreno local.
lo cual el Ayuntamiento de Requena no tuvo un plan de actuación municipal frente a estas inundaciones. Hubo una lista de 44 planes de inundaciones en toda la provincia, en la cual Requena no apareció, y además durante la emergencia del 29 de octubre, la Generalitat tardó 7 horas y media en declarar el nivel 2 de alerta desde que ARMET emitió un aviso rojo. Sin embargo, en la post-DANA se clasifica en amarillo debido a que después de la DANA fue aprobado por la Comisión de Protección Civil de la Generalitat Valenciana el Plan Territorial Municipal para enero de 2026, lo que significa que ahora existe un plan de mapa de riesgos y procesos oficiales y escritos con nuevas subvenciones del Gobierno de España que sitúa a Requena en categoría amarilla. Y no lo consideramos verde debido a que debe pasar otros procedimientos del ayuntamiento para crear estrategias de recuperación propia y no solo ayudas del Estado. Natalia. Bueno, desde el Gobierno autonómico clasificamos la Predana como amarillo, ya que la Comunidad Valenciana contaba con el plan especial frente al riesgo de inundaciones y aunque sí existían acciones de prevención y alerta, como los que ya se han hablado de avisos meteorológicos y el sistema es Alert para los móviles, diversos análisis posteriores sí que señalaron fallos en la ejecución y retrasos significativos en la emisión de estas alertas el día del desastre. En Postdana nosotros lo hemos clasificado como verde, ya que apenas unos días después del desastre se presentó un plan de recuperación para la zona afectada que incluía una solicitud de fondos al Estado, a la Unión Europea y se establecieron canales para ayudas de emergencia para las viviendas y para la recuperación de empresas. También se estableció el plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a inundaciones en colaboración con el Gobierno central. Ahora vamos al ámbito nacional. Aquí. Aquí. Vale. Pues nosotros a nivel nacional volvemos a poner ambos momentos en amarillo. Antes de la DANA encontramos que existe una falta evidente de prevención. Desde el Parlamento Europeo ya comentaban que había una falta de obras hidráulicas y gran parte de los municipios no contaban con la prevención adecuada, aunque sí que es verdad que hemos encontrado ejemplos como Castellón, que sí que en las danas anteriores se notaba que tenía un plan de prevención y que los bomberos y equipos de emergencia sabían hacer frente a esta situación de emergencia. Esto es debido fundamentalmente a que a partir de los años 80 en España se da menos importancia al sector forestal, excepto cuando se trata de extinción de incendios, y se llevan a cabo y se empiezan a llevar menos obras de restauración de cuencas y además se cancela el convenio de hidrología forestal que mantenía el Gobierno central con las comunidades autónomas, que en consecuencia, luego, como veremos después de la DANA, provocó bastantes problemas y daños graves. Entonces, antes de la DANA, aún así, estaban previstas mejoras en el sistema y una renovación de la red de radares, pero no eran prioritarias y iban con bastante lentitud. Luego ya después de la DANA encontramos que el Gobierno de España presentó varios fallos, como ya hemos comentado antes, en la coordinación y en la gestión de la operación de emergencia. No se coordinó bien con la Generalitat y retrasó bastante la movilización de la UME. Después de la DANA sí que se han puesto en marcha más medidas de prevención y de protección civil ante emergencias. La alerta móvil llega con bastante más rapidez y se hace mucho más caso a los avisos de la EMET. Además, en la legislación española se ha incorporado un permiso retribuido para las personas que tengan que abandonar el puesto de trabajo por motivos climatológicos y para que las empresas protejan a sus empleados. Entonces, la reacción y el aviso se da con muchísima más antelación que antes de la DANA y se dan muchísimas más instrucciones y con mayor claridad. El Gobierno también ha llevado a cabo busca implementar una formación también en colegios e institutos sobre cómo actuar ante una catástrofe de estas condiciones y también tiene planes como el Plan de Acción de Educación Ambiental
para la sostenibilidad, que pues también busca fomentar un poco el conocimiento y la formación en medio ambiente en los institutos y en los colegios, y igualmente lo hemos puesto en amarillo porque todavía queda mucho por hacer y también por esta falta de coordinación que hemos hablado al principio sobre el Gobierno central y la Generalitat y la UME. Y también por el retraso de las obras hidráulicas que todavía están en proceso y porque queda mucho por hacer y que existe una falta evidente de personal especializado. Además, todavía no se termina de poner el foco en el cambio climático y en la importancia del medio ambiente en la agenda política, que al final es un factor muy importante a la hora de hacer frente a este tipo de situaciones y emergencias. Muy bien, pues yo veo que en este mismo caso también, igual que en el primero, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, antes de la predana, si bien existen formalmente algunas acciones, pero habiendo muertos, pues hay que ponerlo en rojo también y ya ver cómo ahora se va mejorando y en ese amarillo verde según se vaya avanzando. Pero se nos acaba el tiempo, qué pena. No podemos seguir viendo más, pero bueno, tenemos todavía unas clases más que nos quedan, que vamos a seguir trabajando en eso. Y antes de despedirnos, pues agradecerte de nuevo, Carlos, que hayas compartido este tiempo con nosotros, esta clase. Y bueno, pues te dejo la palabra para que puedas despedirte también de los alumnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gloria, y muchas gracias a Luz, a las dos Natalias y a todo el equipo que ha estado trabajando. Nada más comentar muy brevemente. Ay, no. ¿Qué pasó? Pónganle en este papel, las madres, de aquellos que fallecieron. Si ustedes fueran a los que les duele la muerte de un ser querido por falta de la competencia profesional o de que no hubieran los planes adecuados o no la comunicación, ¿cómo hubieran calificado eso? Eso es en términos del dolor. La otra es que ustedes son científicos sociales, aunque sean de derecho, son científicos sociales. Y ustedes tienen que conservar fría la cabeza y entender el dolor y poder ver qué tenemos que hacer para que ese dolor no vuelva a ocurrir nunca, nunca. Esa es la lógica de los que construyen los aviones. La calidad en un avión se llama 6 sigma. 6 sigma. Son 2 errores en 1.000.000. La variación no puede ser más allá de 2 en 1.000.000. Y nosotros estamos calificando a lo mejor muy suavemente, pero no se nos puede caer un avión. Eso es el nivel de rigor que implica la mejora en la administración pública. Y nosotros muchas veces no entendemos la dimensión de lo que se incurre cuando la administración pública no se cuida. Pero no nada más la administración pública, son todos los sectores de la sociedad que descansan en políticas públicas. El académico, la sociedad civil organizada, el sector productivo y por supuesto los gobiernos. Este conjunto de cosas implica hacer muchísimo más allá que lo que está escrito en las leyes. Ahí es donde entendernos desde el dolor, es lo que hacen y lo que está ahorita poniendo en gravísima crisis a Boeing o a Douglas, los grandes fabricantes de aviones. Se tienen que preguntar cómo es que ocurrió lo que pudiera haber ocurrido en términos de que se abra una puerta como sucedió con un Boeing hace poco tiempo, a nivel del espacio aéreo. No puede ocurrir, ¿cómo es que ocurre? Bueno, y entonces dejan 300 aviones en el piso y no pueden despegar hasta que entiendan dónde estuvo el problema, dónde estuvo la falla. Ese es el nivel de pasión y de tecnología y de profesionalismo que requerimos.
tema es si nuestros gobiernos son confiables, si podemos descansar en ellos. Y cuando estamos hablando, y muy bien lo citaba Luis, en términos de cambio climático, de los riesgos que esto implica, bueno, pues poder justamente hacer propuestas que nos permitan asegurar amarillos o verdes, pues es el reto. Y esto tiene que ver con el manejo de riesgos. La ISO 9001 contiene hoy, y también la ISO 18091, por su influencia en la 9001, la ISO 18091 contiene íntegramente la 9001. Es el enfoque a manejo de riesgos. Y te tienes que preguntar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que documentar? Que el riesgo... Qué pena. Carlos, ¿me escuchas? Pero el que ocurre una muerte debe de contemplarse, sí, ahora sí, debe de contemplarse a nivel de ver. Yo sé que están terminando, les dejo una frase que está en la ISO 18091. El nombre del juego es cómo hacemos políticamente viable lo técnicamente indispensable. Ese es el nombre del juego. Llévenselo, escríbanlo. A mí me costó muchísimo incluirlo en inglés, en el estándar internacional. No sé si mi inglés era deficiente, si aquellos no entendían, si no me daba a explicar. Pero les dije, esto no puede ser que no lo incluyan en la introducción. El nombre del juego es hacer políticamente viable lo técnicamente indispensable. Lo técnicamente indispensable existe, pero nos tiene que doler, porque es justamente la pasión de no puede ser que esto vuelva a ocurrir lo que nos permite poner los límites de lo que necesitamos hacer e impulsar aquello que tiene que suceder y que no puede ser, que no exista en términos de gobernanza. Bueno, los dejo ahí. Me hubiera encantado seguir platicando de esto. Hay muchísimas más. Muchas gracias. Pero les invito a que lo vivan. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.